¿Sabía usted que hay dos tipos básicos de control de temperatura en el sistema de ductos para HVAC, que todo técnico en refrigeración y aire acondicionado debe conocer, para poder hacer reparaciones y diseños? Para aprenderlos, quédate con nosotros y suscríbete al canal. Empecemos diciendo que un sistema HVAC es aquel que puede proporcionar calefacción, ventilación y aire acondicionado. En pantalla tenemos un sistema HVAC diseñado para proporcionar calor en invierno y frío en verano. Las partes del sistema son: intercambiador para modo calefacción. Se encarga de recibir el agua a alta temperatura de la caldera, para calentar el aire del sistema HVAC, en modo calefacción. Intercambiador para modo enfriamiento. Se encarga de recibir el agua a baja temperatura procedente del chiller, para enfriar el aire del sistema HVAC en modo frío. Controlador digital. Para llevar a cabo la estrategia de control del sistema HVAC. Damper o rejilla de entrada de aire nuevo. Para controlar el caudal de aire que entra al sistema desde el exterior. Damper o rejilla de control de recirculación. Para controlar el caudal de recirculación del aire. Damper o rejilla de control del aire de expulsión. Para controlar el caudal de aire que sale al exterior, para mantener los parámetros higiénicos y concentración de CO2 en los valores adecuados. Ventilador centrífugo del sistema HVAC. Para impulsar el aire a través de todo el sistema. Caja de control de salida de aire de suministro al local. Sensores del sistema. Ahora, vamos a definir los tipos de control de temperatura de un sistema HVAC. Así tenemos: A. Sistema de control HVAC del tipo CAB, o control de volumen constante. B. Sistema de control HVAC del tipo VAB, o control de volumen variable. Ahora vamos a explicar cada uno detalladamente. A. Sistema de control HVAC del tipo CAB, o control de volumen constante. Estos sistemas mantienen un flujo de aire constante del ventilador. Las condiciones interiores deseadas se alcanzan ajustando el aporte de agua fría o caliente, según sea el caso, y combinando la posición de los dampers. La combinación de apertura y cierre de dampers no afectan la cantidad de aire total que maneja el ventilador. Con este sistema se logra cambiar la temperatura del caudal de aire, pero no su valor total. Por ejemplo, cuando un edificio requiere una mayor potencia de refrigeración en verano, el sistema de control CAB proporciona más frío al aire, aumentando el flujo de agua helada que pasa por el intercambiador. Para controlar el valor de temperatura, se manipula la posición de la rejilla de recirculación, la de entrada de aire nuevo, y la de expulsión. La presión del sistema permanece constante, porque no se estrangula o cierra la salida de aire del damper de suministro a los locales. Como el caudal y la presión siempre es la misma, entonces el punto de operación del ventilador del sistema también siempre es el mismo. Este tipo de sistema tiene la ventaja de ser muy estable, pero la desventaja de consumir la misma potencia eléctrica por parte del ventilador, inclusive cuando se requiere bajo enfriamiento o poca calefacción. El controlador electrónico se encarga de combinar el flujo de agua y los caudales de aire con el manejo de las rejillas o dampers, para así alcanzar la mezcla apropiada que logre la temperatura deseada. La mezcla puede tener diferentes porcentajes en aire de recirculación y aire nuevo, pero la cantidad de aire que maneja el ventilador siempre es la misma. B. Control de sistemas HVAC con volumen variable VAB. En estos sistemas se cambia el caudal de aire que maneja el ventilador.
Es decir, cuando se requiere poco frío, o menos calefacción, el ventilador envía menos aire. Para lograr el control de caudal, se pueden usar tres métodos. 1. Estrangular salida del ventilador, con un damper a la descarga. 2. Controlar la succión del ventilador, disminuyendo o aumentando el área de entrada del aire. 3. Variando la velocidad del ventilador, con un variador de frecuencia. Vamos a entender cada método de control de volumen de aire, con más detalle. A. Control con damper a la descarga del ventilador. Este tipo de control tiene el inconveniente de elevar la presión del sistema, pues el ventilador debe vencer el obstáculo de la restricción puesta por el damper. La idea es enviar menos aire frío, o menos aire caliente, cuando ya los locales no lo requieren. La apertura y cierre del damper de descarga del ventilador es controlada por el sensor de temperatura del local, y llevada a cabo por el controlador electrónico. En la curva podemos ver cómo se traslada el punto de trabajo del sistema, con el aumento de presión y disminución de caudal. Aunque hay una disminución del consumo eléctrico, con respecto al método de caudal constante, todavía hay un desperdicio de energía, ya que hay un aumento innecesario de la presión del sistema. B. Método de control de volumen de aire, cambiando el área de succión del ventilador. Con este método de control, hay un mayor ahorro de energía que en el método explicado anteriormente, porque no se genera sobrepresión, pues no hay obstáculos a la descarga que vencer. Podemos ver lo que sucede en el gráfico. Vemos la nueva curva del ventilador al cambiar el área de paso de la succión del ventilador. Las curvas cambian, porque se modifica la longitud de contacto del aire con la turbina. Se debe verificar que la presión a bajo caudal sea lo suficiente para que el aire llegue a la rejilla más lejana del sistema. Entre los dos métodos de control de volumen de aire explicados anteriormente, podemos decir que el método de variar el área de la entrada de aire en la succión del ventilador proporciona un mayor ahorro de energía, comparado con el método de usar un damper en la descarga del ventilador. Sin embargo, ambos métodos de regulación son mecánicos y requieren de un mantenimiento adicional. C. Método de variación de volumen de aire, cambiando la frecuencia o velocidad del motor del ventilador. Este método de regulación electrónica permite suministrar los requerimientos exactos, tanto de caudal como de presión. Esto permite bajar el consumo eléctrico del ventilador considerablemente. El controlador electrónico posee sensores que le permiten monitorear en tiempo real las condiciones de funcionamiento de toda la instalación. El funcionamiento lo podemos simplificar de la siguiente manera. 1. Se alcanza la temperatura deseada en un salón. 2. El termómetro de la caja de control, o salida de suministro de aire al local, cierra por ejemplo un porcentaje de la salida del aire. 3. El sensor del controlador del ventilador del sistema detecta un aumento de presión estática dentro de los ductos por exceso de aire. 4. La señal de aumento de presión llega de inmediato al controlador del ventilador. 5. Antes que el sistema continúe presurizándose, el controlador disminuye las revoluciones del ventilador. 6. En este momento el ventilador solo suministra el aire que el sistema necesita, y la presión se normaliza. 7. Como el caudal es preciso, al igual que la presión, y las revoluciones del motor son menores, hay un ahorro energético considerable.
8. Este sistema no posee elementos mecánicos de consideración,